Volvemos con Foro Médico, esta noche hablando de alergias. Nos acompañan la doctora Mónica González, alergóloga infantil, y la doctora Marcela Alarcón, gastroenteróloga pediatra. Y bueno, vamos a hablar ahora de las alergias nuevamente. En general vamos a hablar, pero vamos a enfocarnos en medicamentos ahora, porque hablamos ya de alimentaria, y también dentro de las alergias a los medicamentos vamos a entrar en los que son las dermatitis, no sé si dermatitis, como decía, urticarias, ronchas y todas esas cosas, que de repente así hay brotes y no sabemos bien de qué se trata. Y están muchas veces vinculadas al acné y muchas veces no están vinculadas al acné. ¿Es así? Es así. Con los medicamentos es fundamental hacer un diagnóstico temprano y correcto, porque tenemos pacientes etiquetados erróneamente de alérgicos a un medicamento en concreto que lo van evitando toda la vida hasta que llega un momento en que es el medicamento que tienen que utilizar y no saben si pueden utilizarlo o no porque nunca se hizo el estudio, ¿verdad? Y con los medicamentos hay una particularidad. Por supuesto, todos tomamos un medicamento cuando estamos enfermos, y cuando estamos enfermos es una situación en la que además a veces hay fiebre, y la fiebre lleva a la aparición de lo que llamamos abones, o comúnmente llamados ronchas. O sea, aparecen estas ronchas, hay fiebre, hay una infección intercurrente, hay medicamentos de por medio. ¿Y qué es lo que normalmente se quiere hacer? La tendencia es decir, las ronchas salen porque se tomó una amoxicilina, o porque se tomó un paracetamol o un ibuprofeno. Y entonces ya ese paciente queda como etiquetado erróneamente de alérgico a un medicamento que lo va evitando innecesariamente durante mucho tiempo. ¿Y qué estudio se hace para saber eso, doctora? ¿Hay algún...? Sí, hay estudios que se realizan. Depende del medicamento, ¿verdad? Hay pruebas que se hacen en sangre, hay pruebas que se hacen en piel, pero el gol estándar es hacer la prueba de provocación controlada, ¿verdad? Luego de hacer una cierta evaluación del paciente, y esto lo tiene que hacer primero una persona que tenga mucha experiencia haciendo este tipo de pruebas y en un lugar adecuado, ¿verdad? No se puede hacer en cualquier sitio. Con estas cosas hay que ir con mucho cuidado y con mucho criterio. ¿Por qué, doctora? Porque al darle un medicamento a un paciente, luego de que las pruebas anteriores que realizamos fueron negativas, por ejemplo, y decidimos, bueno, este paciente amerita que se le haga una prueba de provocación. La prueba de provocación es, le cito al paciente y le doy el medicamento nuevamente. Claro. ¿Qué puede pasar? Nada, porque no es alérgico. Pero puede pasar. Puede reproducir la reacción anterior, que puede ser una roncha o lo que sea, pero puede acabar una reacción muy grave, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener la experiencia suficiente para manejar esa situación y estar en un ambiente que dé el soporte adecuado para poder darle todo lo que necesita al paciente. ¿Y existe un motivo, hay estudios que digamos, puedan definir por qué hay tantas personas hoy alérgicas a los AINES son, ¿no? Vamos a decir qué son, por favor. Sí, son antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? ¿Porque por su alto consumo o cuál es? Sí, hay varias teorías que pueden ser por su alto consumo, hay una mezcla de factores, pero aquí también, y agradezco la pregunta porque realmente esto es un concepto muy, muy importante. Las alergias y las intolerancias a los AINES. Uno puede ser alérgico, por ejemplo, a la dipirona, y solo ser alérgico a la dipirona, y por tanto debe evitar solo la dipirona y su grupo. Y luego están las intolerancias a los AINES. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tolero ningún tipo de AINES, ningún tipo de antiinflamatorio. Es muy, muy importante esta diferencia, porque en el primer caso solamente tiene que evitar aquel fármaco que le dio la alergia y puede utilizar todos los demás. Y en el otro caso está bastante limitado, y en el caso de que tenga un dolor o necesite un tratamiento, la actitud es muy diferente, ¿verdad? En el primer paciente podría tener toda una gama de alternativas, y en el segundo paciente está mucho más restringido. El abordaje terapéutico entonces es el que se ve muy comprometido en esos cuadros, en esos casos, ¿no? Así mismo. Ajá. Bueno, doctora, ¿algo que quiera agregar en relación a este tema? ¿O le compete o no dentro de su especialidad? No, la verdad que no, como gastro no suelo ver estos casos, pero de que escucho y veo, bueno, porque también soy pediatra, lo que comentó Mónica al principio, ¿verdad? Cualquier lesión, o sea, ronchas que salgan, los padres muchas veces creen que es alergia al medicamento, y muchas veces son reacciones al virus que está pasando, a ciertos virus, ¿verdad? Claro. En pediatría, de hecho, ¿verdad? La causa de la etiología de la urticaria, la mayoría de veces no son alergias, son
por ejemplo, virales. Exacto. Entonces eso sí es importante, ¿verdad? Entonces, por ahí está cursando un cuadro viral, le da paracetamol o le da un ibuprofeno, ¿verdad? Un AINE, Sí. y hace la reacción, y entonces ahí ya queda etiquetado a alergia a ese antiinflamatorio, más que finalmente fue un virus. Y qué difícil tratar esto en una situación donde estamos ante epidemias, ante Bueno, y ahora el dengue, ¿verdad? el dengue, el COVID, Así. papá y mamá, y sobre todo en una sociedad donde hay una cultura de automedicación que sobrepasa todo lo permitido. Sí. Entonces es complicado. Es complicado. Ajá. Sí, sí, sí. Y puede costar la vida también, ¿o no? Claro. De un niño o de una persona que no sabe y se está automedicando. Claro, una vez que se hace el diagnóstico, nosotros recomendamos que esto quede escrito. Primero la historia clínica de los hospitales, ¿verdad? Que lo sepa su pediatra. Y voy a lo mismo otra vez. Si es un niño, que sepa su entorno, porque el niño Claro, no puede claro, informar de esto, ¿verdad? Que sepa la profesora, que sepa la directora, que sepa la tía, que sepan todos, porque en un momento... el colegio. El colegio. Yo siempre le doy este ejemplo a mis pacientes, sobre todo a los adultos, pero también va para los niños. Si tienen un accidente y pierden el conocimiento, ¿qué es lo Claro. primero que hace la persona que llega a socorrerle de la ambulancia? Le pone algo para el dolor, para calmar un poco el dolor, le estabiliza para trasladarle. ¿Qué pasa si es alérgico a aquel medicamento? Entonces, en vez de producirle un beneficio, le puede estar produciendo una reacción alérgica grave, además del problema que ya tiene, ¿verdad? Entonces, estas alergias a medicamentos tienen que ir identificadas. ¿Dónde? O en la cédula, con alguna pulserita, una cadenita, Una plaquita. una plaquita. Si a alguna los cosa. perritos le ponemos una plaquita para que Exacto. no se pierdan, ¿qué sería ponerle a tu niño si Exacto. tiene alguna Así alergia? mismo. ¿Es alérgico Sí. a algo? Ujú. Niño o adulto igual. ¿no? Niño, adulto, no, igual, adulto igual, porque puedes tener un accidente, Sí, puedes claro. tener, Exacto. alguien te quiere asistir, te vas a una urgencia, ¿y qué es lo que pasa en las urgencias? Las Sí. urgencias tratan de salvarte a Claro. como sea, y te dan de todo, Sí, sí, y sí. puede ser contraproducente. Puede ser. Claro. tal cual. Ahora, las alergias, digamos que son como urticarias, ronchas y demás, ¿pueden tener alguna connotación gástrica también? O sea, En los niños podemos asociar claro, una alergia alimentaria una puede alergia dar, alimentaria sí. puede dar un brote, digo, de ese tipo. Claro que sí. Puede, en un alto porcentaje puede manifestarse con lesiones cutáneas, ¿verdad? Ajá. No es, la mayoría de veces no solamente tiene cutáneas, sino también tiene síntomas gastrointestinales. Cuando hablamos de alergia alimentaria, ¿verdad? Tiene gastrointestinal, que es lo más frecuente, pero cutáneos respiratorios también, sí. Puede ser una alergia alimentaria la que se esté presentando con lesiones en piel. Ya. Pero no siempre es así, ¿verdad? De hecho, en un 25 a 30% de la dermatitis atópica se asocian a una alergia alimentaria, no todas, ¿verdad? Porque Ujú. hay también una tendencia de creer que todo niño con dermatitis atópica tiene una alergia alimentaria, Exacto. no es así. No es así. Pero en un porcentaje Bueno, no despreciable. vamos a hacer otro corte y quiero luego volver para hablar de los tratamientos, ¿sí? Sobre todo con qué contamos, con qué herramientas contamos, aparte de los métodos diagnósticos que existen, que ya comentaste, Ujú. también los tratamientos que existen para los alérgicos y también en tu área, doctora, ¿sí? Ok. ¿Cuál es el tratamiento que están dando? Y bueno, y saber un poquito más de esta especialidad que yo estoy conociendo, porque yo no sabía que había pediatras especializadas en gastroenterología y es una gran cosa porque los niños tienen todos los problemas que me contaste que son comunes y ya sabemos el por qué y es importante identificarlos y tratarlos con los profesionales adecuados. Así que vamos al corte y volvemos enseguida con esos temas.